¿Alguna vez has sentido que la ansiedad te envuelve como una sombra que no te suelta, robándote la paz y haciéndote dudar de todo, incluso de la presencia de Dios en tu vida? Imagina por un momento esa opresión en tu pecho, ese nudo en la garganta, esas noches en las que el silencio se llena de pensamientos que no puedes controlar. Y si te dijera que esa ansiedad que te consume, ese peso que parece aplastarte, puede ser silenciada por la voz suave y poderosa de Dios, trayendo una paz que no has sentido en años. Querido hermano, querida hermana, hoy te invito a detenerte, a dejar a un lado lo que estás haciendo, porque este video no es un simple estudio bíblico. No, esto es un encuentro con una verdad divina, un secreto que pocos han descubierto, pero que tiene el poder de transformar tu corazón, tu mente y tu realidad. Hay un misterio escondido en las Escrituras, un poder que Dios ha reservado para aquellos que buscan su voz con desesperación. Y hoy, a través de este video, el Espíritu Santo quiere revelártelo. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios tiene para ti? Piensa en esto. ¿Qué pasaría si la ansiedad que hoy te controla pudiera convertirse en un testimonio de la fidelidad de Dios? ¿Qué pasaría si, en lugar de ser esclavo de tus temores, pudieras caminar con la certeza de que el Creador del universo susurra tu nombre en medio de la tormenta? Hay un poder oculto, un principio eterno que las Escrituras guardan, capaz de apagar el ruido del mundo y permitirte escuchar la voz de Dios con claridad. Pero este poder no se revela a los distraídos, no se entrega a los que pasan de largo. Solo aquellos que se sumergen con fe, que persisten hasta el final, podrán desentrañar este enigma. En los próximos minutos vamos a explorar 11 verdades bíblicas que te mostrarán cómo la voz de Dios puede acallar la ansiedad que te atormenta. Cada enseñanza está diseñada para llevarte más cerca de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Jesús prometió a los que le siguen. Descubrirás pasajes, historias y promesas que quizás nunca has conectado con tu vida de esta manera. Te prometo que, si te quedas hasta el final, algo en tu interior cambiará. No porque yo lo diga, sino porque el Espíritu Santo hablará directamente a tu corazón. Pero antes de comenzar, quiero pedirte algo pequeño pero poderoso, como un acto de fe, como una declaración de que estás listo para recibir esta palabra. Escribe en los comentarios: Dios, silencia mi ansiedad. Hazlo ahora, porque ese simple acto es una semilla que plantas en tu camino espiritual. Y no olvides darle me gusta a este video. ¿Sabes por qué? Porque cada me gusta ayuda a que esta palabra llegue a alguien más que, como tú, está luchando contra la ansiedad y necesita escuchar la voz de Dios. Felicidades por ser parte de esta misión. Estás ayudando a esparcir la luz de Cristo. Piénsalo un momento. Suscribirte a este canal y darle me gusta no es solo un clic. Es un compromiso con tu crecimiento espiritual. Una manera de decir: quiero que la voz de Dios sea más fuerte que mi ansiedad. Muchos hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, dependen de este contenido para encontrar consuelo y dirección. Al participar activamente, estás construyendo un puente para que otros encuentren esperanza. Por eso, te animo a que, antes de que comencemos, dejes en los comentarios la frase paz en Cristo. Es una señal de que estás aquí, de que tu corazón está abierto. Y aquí va una promesa, la penúltima enseñanza de hoy. La 10ª podría contener la clave para desbloquear una bendición que Dios ha preparado para ti. No te la pierdas. Ahora, con el corazón listo y la fe encendida, comenzamos este estudio. Que el Espíritu Santo haga su obra en ti. 1. Elías y el susurro de Dios en el silencio.
Querido hermano, querida hermana, comenzamos nuestro viaje para descubrir cómo la voz de Dios puede acallar la ansiedad que te consume. Y hoy quiero llevarte a un momento en la vida de un hombre que, como muchos de nosotros, enfrentó el peso abrumador del temor y la desesperación. Su nombre es Elías, un profeta poderoso, pero también un ser humano como tú y como yo, que en un momento de su vida sintió que el mundo se le venía encima. En 1 Reyes 19, 9-13 encontramos a Elías huyendo, agotado, temeroso y al borde del colapso. Había enfrentado a los profetas de Baal, había visto el fuego de Dios descender, pero ahora, perseguido por Jezabel, su corazón estaba lleno de ansiedad. ¿Te suena familiar? Ese momento en el que has dado todo, has peleado tus batallas, pero aún así sientes que no puedes más, que la ansiedad te susurra que no hay salida. Elías se refugió en una cueva, un lugar de oscuridad y aislamiento. Quizás tú también has estado en tu propia cueva, esa habitación silenciosa donde los pensamientos ansiosos te atacan, ese lugar en tu mente donde las preocupaciones se multiplican. Pero fíjate en lo que hace Dios. No deja a Elías solo en su cueva. Lo busca, lo encuentra y le habla. Pero la voz de Dios no llega como Elías podría haber esperado. No está en el viento fuerte que destroza las rocas, ni en el terremoto que sacude la tierra, ni en el fuego que consume todo a su paso. No. La voz de Dios llega en un susurro suave, un murmullo delicado que solo puede ser escuchado por un corazón dispuesto a detenerse y prestar atención. Hermano, hermana, esta es la primera verdad que quiero que grabes en tu corazón hoy. La voz de Dios, esa voz capaz de silenciar tu ansiedad, no siempre llega en medio del ruido o de grandes manifestaciones. A veces, Dios te habla en el silencio, en esos momentos en los que todo parece perdido, pero Él te invita a aquietarte. ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste para escuchar? En medio de tu ansiedad, ¿has buscado ese susurro divino? Porque te aseguro que Dios está hablando, incluso ahora, mientras escuchas estas palabras. Él conoce cada pensamiento que te roba la paz, cada temor que te paraliza, y tiene un mensaje para ti. No temas, yo estoy contigo. Piensa en tu vida por un momento. ¿No es cierto que la ansiedad a menudo te arrastra al caos, al ruido de tus propios pensamientos? Corres de un lado a otro, buscando soluciones, tratando de controlar lo que no puedes. Pero Dios, en su infinita sabiduría, te invita a hacer lo que hizo Elías, salir de la cueva, dejar el ruido atrás y buscar su voz en el silencio. Esto no significa que tus problemas desaparecerán de inmediato, pero sí que la presencia de Dios te dará la fortaleza para enfrentarlos. Cuando Elías escuchó ese susurro, recibió una nueva misión, una nueva dirección. Dios le recordó que no estaba solo, que había un propósito para su vida, incluso en medio de su temor. Ahora, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué cueva estás habitando hoy? ¿Es la cueva de la preocupación por el futuro? ¿La cueva de la culpa por el pasado? ¿La cueva de la incertidumbre que te hace dudar de la bondad de Dios? Sea cual sea, Dios te está llamando a salir. No con tus propias fuerzas, sino con la fe de que Él te encontrará allí, en el silencio, con un susurro que calmará tu alma. La ansiedad quiere mantenerte atrapado en el ruido, pero la voz de Dios te libera en el silencio. Quiero invitarte a hacer algo práctico hoy. Encuentra un momento, aunque sean 5 minutos, para estar a solas con Dios. Apaga el teléfono, cierra los ojos y simplemente respira. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a escuchar su susurro. Di, Señor, habla que tu siervo escucha. Puede que no sientas nada al principio, pero confía. Dios siempre responde a los que buscan su voz con fe. Y cuando lo hagas, recuerda este pasaje de 1 Reyes 19:12. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Ese es el Dios que te ama, el que no te abruma con juicios, sino que te abraza con su suavidad.
Este encuentro de Elías con Dios nos enseña que la ansiedad no tiene la última palabra. No importa cuán fuerte sea el viento de tus problemas, cuán intenso sea el terremoto de tus miedos o cuán ardiente sea el fuego de tus pruebas. La voz de Dios es más poderosa y su susurro es suficiente para restaurarte. Pero para escuchar, debes estar dispuesto a aquietarte, a confiar, a creer que Dios está más cerca de lo que imaginas. Mientras reflexionas en esto, piensa en cómo la ansiedad ha intentado robarte la paz. Pero también recuerda que Dios no te ha abandonado. Él está en el silencio, esperando que lo busques. En el próximo tema exploraremos otra verdad bíblica que te ayudará a entender cómo la fe puede ser un ancla cuando la ansiedad amenaza con arrastrarte. Pero por ahora, aférrate a esta promesa. Dios te habla, incluso en tus momentos más oscuros, y su voz tiene el poder de calmar la tormenta en tu interior. 2. La fe de Habacuc en medio de la incertidumbre. Hermano, hermana, en nuestro último tema hablamos de Elías y cómo la voz de Dios, en un susurro suave, lo encontró en su cueva de desesperación, invitándolo a salir del caos de su ansiedad para escuchar una palabra de esperanza. Pero, ¿qué pasa cuando el silencio llega y aún no entiendes lo que Dios está haciendo? ¿Qué haces cuando la voz de Dios parece distante y la incertidumbre alimenta tu ansiedad como un fuego que no se apaga? Hoy quiero llevarte al corazón de un hombre que enfrentó esas preguntas, un profeta que, en medio de la duda y el temor, aprendió a aferrarse a la voz de Dios con una fe inquebrantable. Su nombre es Habacuc, y su historia, encontrada en Habacuc 3, 17-19, es un faro de luz para todos los que luchamos contra la ansiedad en tiempos de incertidumbre. Imagínate a Habacuc, un hombre que vivía en un tiempo de crisis. Judá estaba al borde del colapso, la injusticia reinaba y el juicio de Dios parecía inminente. Como tú, Habacuc tenía preguntas. Miraba a su alrededor y veía caos. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite tanto dolor? ¿Cómo puedo encontrar paz cuando todo parece desmoronarse? Su corazón estaba lleno de ansiedad, no porque dudara de la existencia de Dios, sino porque no entendía su plan. ¿Te has sentido así? Quizás estás enfrentando una situación que no tiene sentido, una enfermedad que no mejora, una deuda que no puedes pagar, una relación rota que parece irreparable. La ansiedad crece cuando el futuro es incierto, pero la historia de Habacuc nos enseña que la voz de Dios puede silenciar ese temor, no dándonos todas las respuestas, sino dándonos la fe para confiar en Él. En Habacuc 3, 17-19 encontramos una de las declaraciones de fe más poderosas de la Biblia. Escucha estas palabras. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Habacuc está mirando un panorama de pérdida total, sin cosechas, sin ganado, sin seguridad. En términos modernos, es como decir, aunque pierda mi trabajo, aunque mi salud falle, aunque mi familia me dé la espalda, aún así me alegraré en Dios. ¿Cómo es posible? Porque Habacuc escuchó la voz de Dios, no en una explicación de por qué las cosas estaban mal, sino en una revelación de quién es Dios, soberano, fiel y digno de confianza incluso en la tormenta. Querido amigo, esta es la verdad que quiero que abraces hoy. La voz de Dios silencia tu ansiedad cuando aprendes a confiar en Él más que en tus circunstancias. Habacuc no negó su dolor ni fingió que todo estaba bien. Él fue honesto con Dios, le llevó sus quejas, sus miedos, sus porqués, pero en el proceso algo cambió en su corazón. La voz de Dios le mostró que la verdadera paz no depende de que la higuera florezca o de que los corrales estén llenos, sino de saber que Dios es tu fortaleza.
Versículo 19 dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Ves la imagen? Dios no solo calma tu ansiedad, Él te da la agilidad de una cierva para escalar las alturas, para superar los obstáculos, para caminar con confianza, aunque el camino sea incierto. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué higuera en tu mundo no está floreciendo? ¿Qué sueño, qué esperanza, qué seguridad parece estar seca? La ansiedad te dirá que todo está perdido, que no hay salida, pero la voz de Dios te susurra algo diferente. Confía en mí, yo soy tu fortaleza. Habacuc aprendió a escuchar esa voz y tú también puedes. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ver el final del camino. Solo necesitas aferrarte a la promesa de que Dios está contigo y su voz es más poderosa que cualquier incertidumbre. Quiero invitarte a hacer algo hoy. Toma un cuaderno o simplemente en tu corazón. Escribe o piensa en una situación que te causa ansiedad. Sé honesto como Habacuc. Dile a Dios, Señor, no entiendo, esto me duele, tengo miedo. Pero no te detengas ahí. Luego declara con fe, aún así me alegraré en ti porque tú eres mi fortaleza. Esa declaración no es solo palabras, es un acto de fe que abre la puerta para que la voz de Dios haga su obra en tu vida. Cuando Habacuc hizo esto, su ansiedad no desapareció porque las circunstancias cambiaron, sino porque su perspectiva cambió. Él vio a Dios más grande que su crisis. Hermano, hermana, la ansiedad quiere que te enfoques en lo que no tienes, en lo que no puedes controlar. Pero Dios te invita a levantar los ojos y escuchar su voz que dice, yo soy suficiente. En este mundo lleno de incertidumbre, la fe de Habacuc es un recordatorio de que la paz no se encuentra en las respuestas, sino en la presencia de Dios. Y esa presencia está disponible para ti hoy, en este mismo momento. No importa cuán oscuro sea el panorama, la voz de Dios puede transformar tu ansiedad en gozo, tu temor en confianza. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo una mujer en la Biblia encontró la voz de Dios en un momento de desesperación y cómo su acción de fe la llevó a una paz que parecía imposible. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Como Habacuc, puedes elegir alegrarte en Dios, incluso cuando todo parece perdido. Su voz está hablándote, y si confías en Él, tu ansiedad comenzará a desvanecerse ante la grandeza de su amor. 3. Ana y la oración que silenció su angustia. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Habacuc, en medio de la incertidumbre, encontró la voz de Dios al elegir alegrarse en Él, aun cuando todo parecía perdido. Su fe le permitió escuchar la promesa de que Dios es nuestra fortaleza, incluso en los momentos más oscuros. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad no solo viene de lo que no entendemos, sino de un dolor tan profundo que parece rompernos el alma? Hoy, quiero llevarte a la vida de una mujer cuya angustia era tan grande que apenas podía hablar, pero cuya oración abrió las puertas para que la voz de Dios silenciara su ansiedad. Su nombre es Ana, y su historia, encontrada en 1 Samuel 1, 9, 18, es un testimonio poderoso de cómo la oración puede transformar el corazón ansioso en un lugar de paz. Imagina a Ana, una mujer que cargaba un dolor que muchos de nosotros podemos entender, el anhelo no cumplido, la espera que parece eterna, el peso de la burla y la soledad. Ana deseaba un hijo, pero año tras año su vientre permanecía vacío. Para empeorar las cosas, Penina, la otra esposa de su esposo Elcana, la provocaba cruelmente, haciéndola sentir menos, haciéndola dudar de su valor. ¿Te has sentido así alguna vez? Quizás no sea un hijo lo que esperas, pero hay algo en tu vida que te mantiene despierto por las noches. Una puerta que no se abre, una herida que no sana, una situación que parece no tener solución. La ansiedad de Ana era tan intensa que la Biblia dice que lloraba y no comía.
Su corazón estaba destrozado y la angustia la consumía. Pero fíjate en lo que hace Ana. En lugar de quedarse atrapada en su dolor, en lugar de dejar que la ansiedad la definiera, Ana toma una decisión que cambiaría todo. Va al templo y derrama su corazón ante Dios. En 1 Samuel 1:10 leemos: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana no reprimió su dolor, no fingió que todo estaba bien. Llevó su ansiedad, sus lágrimas, sus preguntas al único que podía entenderla completamente. Y en ese momento de oración, algo milagroso sucedió. No fue que Dios le dio un hijo de inmediato, sino que la voz de Dios, a través de su presencia, comenzó a calmar su alma. Cuando Ana terminó de orar, la Biblia dice en el versículo 18, y su semblante no fue más triste. ¡Qué poderoso! Antes de ver el milagro, antes de tener la respuesta, Ana encontró paz porque escuchó la voz de Dios en su oración. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que guardes en tu corazón hoy. La voz de Dios silencia tu ansiedad cuando llevas tu dolor a Él en oración honesta. Ana no tenía las palabras perfectas, no presentó una oración elocuente, simplemente fue sincera. La Biblia dice que movía los labios, pero no salía sonido, porque su corazón estaba hablando. ¿No es eso liberador? No necesitas saber qué decir, no necesitas tener todo resuelto. Solo necesitas acercarte a Dios y dejar que tu corazón haga su obra. En ese acto de vulnerabilidad, la voz de Dios comienza a susurrarte: yo te veo, yo te escucho, yo estoy contigo. Piensa en tu propia vida. ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste derramar tu corazón ante Dios? La ansiedad a menudo nos empuja a correr, a buscar soluciones humanas, a llenar el silencio con distracciones. Pero Ana nos enseña que la verdadera paz se encuentra cuando nos detenemos y oramos. No una oración vacía, no una lista de peticiones, sino una conversación honesta con el Dios que te ama. Quizás estás cargando un dolor que no has compartido con nadie, una ansiedad que te avergüenza admitir. Pero Dios no te juzga. Él te invita a su presencia como invitó a Ana para que encuentres descanso en Él. Quiero invitarte a hacer algo hoy, algo que Ana hizo. Encuentra un lugar tranquilo, aunque sea por unos minutos, y ora con todo tu corazón. Dile a Dios exactamente cómo te sientes, tu miedo, tu frustración, tu ansiedad. No te guardes nada y luego quédate en silencio, confiando en que Dios está escuchando. Puede que no escuches una voz audible, pero la paz que Ana sintió estará disponible para ti. Jesús mismo nos lo prometió en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la voz de Dios, llamándote a dejar tu ansiedad a sus pies. Y mientras reflexionas en esto, quiero pedirte algo más. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Es una forma de decir: sí, creo que Dios puede silenciar mi ansiedad. Y en los comentarios, comparte una palabra o una frase que describa lo que sientes después de escuchar esta enseñanza. Tal vez sea paz, esperanza o incluso dolor. Sé honesto, porque tu comentario puede animar a alguien más que está luchando. Y no olvides suscribirte, porque este canal es un lugar donde Dios seguirá hablándote. Gracias por ser parte de esta comunidad de fe. Ana salió del templo con un semblante nuevo, no porque su situación había cambiado, sino porque había escuchado la voz de Dios en su oración. Su ansiedad fue silenciada por la certeza de que Dios la había oído. Y tú, amigo, tienes la misma oportunidad. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre enfrentó una tormenta que amenazaba con hundirlo, y cómo la voz de Dios lo sostuvo en medio del caos. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu oración, aunque temblorosa, es suficiente para que la voz de Dios traiga paz a tu corazón ansioso.
4. Pedro y la voz que lo sostuvo en la tormenta. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Ana, en medio de su angustia, encontró la voz de Dios a través de una oración honesta que transformó su semblante y le dio paz antes de ver el milagro. Su historia nos mostró que la oración es un puente hacia la presencia de Dios, donde nuestra ansiedad comienza a desvanecerse. Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad no viene de un dolor interno, sino de una tormenta externa que amenaza con hundirte? Hoy, quiero llevarte a un momento en la vida de un hombre que enfrentó un caos tan abrumador que literalmente sintió que se hundía. Su nombre es Pedro, y su historia, encontrada en Mateo 14, 22, 33, nos enseña cómo la voz de Dios puede sostenernos cuando las olas de la ansiedad parecen demasiado grandes para soportar. Imagina la escena. Los discípulos están en una barca en medio del mar de Galilea, en la oscuridad de la noche, luchando contra un viento fuerte y olas que golpean sin piedad. Pedro, como los demás, está agotado, confundido y probablemente lleno de temor. La ansiedad se apodera de ellos porque no ven salida. ¿Te has sentido así? Quizás estás en tu propia tormenta ahora mismo, un problema financiero que parece insuperable, una crisis familiar que te quita el sueño, o una situación en el trabajo que te hace sentir que estás a punto de hundirte. La ansiedad te susurra que no hay esperanza, que las olas te arrastrarán. Pero en medio de esa tormenta, algo extraordinario sucede. Jesús aparece, caminando sobre las aguas, y su voz corta a través del caos. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Mateo 14, 27. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que grabes en tu corazón hoy. La voz de Dios tiene el poder de sostenerte en las tormentas más feroces de tu vida. Pedro, impulsado por la fe, escucha la voz de Jesús y hace algo increíble. Le pide caminar sobre las aguas hacia él, y Jesús, con una sola palabra, ven, lo invita a dar un paso imposible. Por un momento, Pedro desafía la lógica, la gravedad y su propio miedo. Camina sobre el agua, con los ojos fijos en Jesús. Pero entonces, la ansiedad regresa. Versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro miró las olas, escuchó el viento, y la ansiedad lo hizo dudar. ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces has sentido que estabas avanzando en fe solo para ser derribado por el miedo? Lo que sucede a continuación es clave. Pedro se hunde, pero no está solo. Jesús no lo reprende, no lo deja caer. Inmediatamente extiende su mano, lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 31. Esa voz de Jesús no era de juicio, sino de amor. Era un recordatorio de que, incluso cuando la ansiedad te hace tambalear, la voz de Dios está ahí para sostenerte. Pedro no se hundió porque Jesús estaba con él. Y tú, amigo, no te hundirás, porque ese mismo Jesús está contigo en tu tormenta. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué tormenta estás enfrentando ahora? ¿Qué olas te hacen sentir que no puedes seguir adelante? La ansiedad quiere que mires el viento, que te enfoques en el problema. Pero la voz de Dios te llama a mirar a Jesús, a escuchar su ven, a dar un paso de fe, aunque todo parezca imposible. Pedro no era perfecto y tú no necesitas serlo. Lo único que necesitas es clamar como él, Señor, sálvame. Y te prometo, basado en la palabra de Dios, que Jesús extenderá su mano. Su voz te recordará que Él es más grande que cualquier tormenta, más fuerte que cualquier ansiedad. Quiero invitarte a hacer algo práctico hoy. En un momento de tranquilidad, cierra los ojos e imagina tu tormenta. Visualiza las olas, el viento, el caos. Ahora, imagina a Jesús caminando hacia ti diciendo, no temas, yo soy. Repite esas palabras en tu corazón, no temas, yo soy. Luego,
Clama como Pedro: Señor, sálvame. Confía en que Él te está sosteniendo, incluso si no ves la solución todavía. La voz de Dios no siempre calma la tormenta de inmediato, pero siempre calma tu corazón, dándote la fuerza para seguir caminando. Hermano o hermana, la ansiedad quiere hacerte creer que estás solo en la barca, que las olas te vencerán, pero la historia de Pedro nos muestra que la voz de Dios es más poderosa que cualquier tempestad. Cuando escuchas su voz, cuando fijas tus ojos en Él, puedes caminar sobre las aguas de tus problemas. Y aun si dudas, aun si te hundes, Jesús está ahí para levantarte. Su voz nunca te abandonará. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un joven enfrentó una batalla imposible y cómo la voz de Dios lo guió a una victoria que parecía inalcanzable. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. No importa cuán fuerte sople el viento, la voz de Dios te sostiene y su mano nunca te soltará. 5. David y la confianza en la voz de Dios. Frente al gigante, querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Pedro, en medio de una tormenta que amenazaba con hundirlo, escuchó la voz de Jesús que lo llamó a caminar sobre las aguas y lo sostuvo cuando su fe flaqueó. Esa voz de Dios fue más fuerte que las olas, recordándonos que incluso cuando la ansiedad nos hace dudar, Jesús está ahí para levantarnos. Pero ¿qué sucede cuando la ansiedad no viene de una tormenta externa, sino de un gigante que se alza ante ti, burlándose de tus fuerzas y haciéndote sentir pequeño? Hoy quiero llevarte a la historia de un joven que enfrentó un enemigo imposible, un gigante que intimidaba a todo un ejército, pero cuya confianza en la voz de Dios silenció su ansiedad y lo llevó a una victoria que cambió su destino. Su nombre es David, y su historia, encontrada en 1 Samuel 17, 32, 50, es un testimonio de cómo la voz de Dios puede darnos valor frente a los gigantes de nuestra vida. Imagina a David, un pastor adolescente, llegando al campamento donde el ejército de Israel tiembla de miedo. Goliat, un guerrero filisteo de casi 3 metros de altura, se burla de ellos día tras día, desafiándolos a pelear. Su presencia es abrumadora. Su armadura brilla, su lanza intimida y sus palabras siembran terror. Todo el ejército, incluidos los soldados más valientes, está paralizado por la ansiedad. ¿Te has enfrentado a un gigante como ese? Quizás no sea una persona, sino una situación que parece invencible, una enfermedad que te abruma, una deuda que parece imposible de pagar, un miedo que te paraliza cada vez que intentas avanzar. La ansiedad te susurra: no puedes, eres demasiado pequeño, esto es más grande que tú. Pero David, un joven sin experiencia militar, ve algo que los demás no ven. Escucha algo que los demás no escuchan: la voz de Dios. En 1 Samuel 17:37, David dice al rey Saúl: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de este filisteo. ¿De dónde saca David esa confianza? No es arrogancia, no es ingenuidad, es fe en la voz de Dios que le recordaba las victorias pasadas, las veces que Dios lo había sostenido contra los leones y los osos mientras cuidaba sus ovejas. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que grabes en tu corazón hoy. La voz de Dios silencia tu ansiedad cuando recuerdas su fidelidad en tu vida y confías en que Él peleará tus batallas. David no miró el tamaño de Goliat, miró el tamaño de su Dios, y esa perspectiva cambió todo. Fíjate en lo que hace David. No se pone la armadura de Saúl, no confía en las armas humanas. Toma su honda, 5 piedras lisas, y enfrenta al gigante con una declaración poderosa en el versículo 45. Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esas palabras no son solo valentía, son la evidencia de que David había escuchado la voz de Dios, una voz que le decía: no temas,
porque yo estoy contigo. Y con una sola piedra, Goliat cae. La ansiedad del ejército se desvanece y la victoria pertenece a Dios. Piensa en tu vida por un momento. ¿Cuál es el gigante que te está desafiando? ¿Qué voz estás escuchando? ¿La del miedo que te dice que no puedes? ¿O la de Dios que te dice que Él es suficiente? La ansiedad quiere que te enfoques en el tamaño del problema, en lo imposible que parece. Pero la voz de Dios te invita a recordar sus promesas, a mirar atrás y ver cómo Él te ha librado antes. Quizás no enfrentaste un león o un oso, pero no te ha sacado Dios de situaciones que parecían imposibles. No te ha dado fuerza cuando pensabas que no podías seguir. Esa es la voz de Dios, recordándote que el mismo poder que derribó a Goliat está disponible para ti hoy. Quiero invitarte a hacer algo práctico. Toma un momento para escribir o pensar en una victoria pasada, un momento en que Dios te libró de algo que te causaba ansiedad. Tal vez fue una puerta que se abrió, una sanidad que llegó o una paz que no podías explicar. Ahora enfrenta a tu gigante actual con esa memoria. Di, Señor, tú me libraste antes y sé que lo harás de nuevo. Esa declaración de fe es como la piedra en la honda de David, pequeña pero poderosa cuando está en las manos de Dios. La voz de Dios te dará el valor para dar el primer paso, para enfrentar lo que te intimida, sabiendo que no peleas solo. Hermano, hermana, la ansiedad quiere hacerte creer que tu gigante es imbatible, pero la historia de David nos muestra que ningún problema es más grande que nuestro Dios. Cuando escuchas su voz, cuando confías en su poder, la ansiedad se silencia y el valor toma su lugar. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre atrapado en la culpa encontró la voz de Dios que lo liberó de su tormento. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu gigante no tiene poder cuando la voz de Dios es la que guía tus pasos. 6. Jonás y la voz que lo liberó de su huida. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo David enfrentó al gigante Goliat, no con sus propias fuerzas, sino confiando en la voz de Dios que le recordaba su fidelidad pasada. Esa voz le dio el valor para derribar lo que parecía imbatible, enseñándonos que la ansiedad se silencia cuando ponemos nuestra fe en el poder de Dios. Pero, ¿qué pasa cuando la ansiedad no viene de un enemigo externo, sino de una lucha interna, de una decisión de huir de lo que Dios te ha llamado a hacer? Hoy quiero llevarte a la historia de un hombre que intentó escapar de la voz de Dios, solo para descubrir que esa misma voz era su salvación en el momento más oscuro. Su nombre es Jonás, y su historia, encontrada en Jonás 2:1-10, es un poderoso recordatorio de que la voz de Dios puede alcanzarte, incluso cuando intentas huir de ella. Imagina a Jonás, un profeta al que Dios llama para ir a Nínive, una ciudad conocida por su maldad. Pero Jonás no quiere ir. Tal vez teme el rechazo, tal vez duda de su capacidad, o tal vez simplemente no quiere enfrentarse a una tarea tan abrumadora. Sea cual sea la razón, la ansiedad lo lleva a huir. Toma un barco en dirección opuesta, hacia Tarsis, pensando que puede escapar del llamado de Dios. ¿Te has sentido así alguna vez? Quizás Dios te ha pedido que hagas algo que te asusta, perdonar a alguien que te hirió, tomar una decisión difícil o seguir un camino que parece incierto. La ansiedad te susurra, no puedes hacerlo, es demasiado, mejor corre. Y como Jonás, a veces elegimos huir, no con un barco, sino con distracciones, excusas o decisiones que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero la historia de Jonás no termina con su huida. Una tormenta sacude el barco y Jonás, reconociendo su desobediencia, es arrojado al mar. Allí, en las profundidades, tragado por un gran pez, toca fondo. Jonás 2:1-2 dice: Entonces Jonás oró a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová,
y Él me oyó. En ese lugar de oscuridad, de soledad, de desesperación, Jonás escucha la voz de Dios. No es una voz de condena, sino de misericordia. Jonás clama y Dios responde. En el versículo 10 leemos que el pez lo vomita en tierra firme. La voz de Dios no solo lo encuentra en su huida, sino que lo libera, le da una segunda oportunidad y lo pone de nuevo en el camino de su propósito. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que abraces hoy. La voz de Dios silencia tu ansiedad cuando dejas de huir y te rindes a su amor. Jonás pensó que podía escapar, pero descubrió que no hay lugar donde la presencia de Dios no pueda alcanzarte. Quizás estás huyendo ahora mismo. Tal vez es un llamado que has ignorado, una verdad que no quieres enfrentar, o una herida que has enterrado bajo capas de ocupaciones. La ansiedad crece cuando corres, porque en el fondo sabes que no puedes escapar de ti mismo ni de Dios. Pero aquí está la buena noticia. La voz de Dios no te persigue para castigarte, sino para salvarte. Como a Jonás, Dios te encuentra en tu vientre del pez, en esos momentos en que sientes que has tocado fondo, y te dice, no estás solo. Vuelve a mí. Piensa en tu vida por un momento. ¿De qué estás huyendo? ¿Qué Nínive te está causando ansiedad porque sabes que Dios te está llamando a enfrentarlo? Tal vez es una conversación difícil, un cambio que debes hacer o un paso de fe que te asusta. La ansiedad quiere mantenerte corriendo, pero la voz de Dios te invita a detenerte y clamar como Jonás. En el Salmo 139, 7, 8, David escribe, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi cama, he aquí, allí tú estás. No hay lugar donde la voz de Dios no pueda encontrarte, y esa verdad es tu ancla contra la ansiedad. Quiero invitarte a hacer algo hoy. Encuentra un momento para estar a solas con Dios y sé honesto. Pregúntale, Señor, ¿de qué estoy huyendo? ¿Qué me estás pidiendo que enfrente? Escribe lo que venga a tu corazón o simplemente háblalo en oración. Luego, como Jonás, clama por su ayuda. Di, Señor, he tocado fondo, pero sé que me oyes. Confía en que la voz de Dios te responderá, no con juicio, sino con gracia. Él no te ha abandonado, incluso si has intentado huir. Su voz te está llamando de vuelta a su propósito, a su paz. Y mientras reflexionas en esto, quiero pedirte algo especial. Si esta palabra está resonando en tu corazón, dale me gusta a este video. Es una forma de declarar que crees que la voz de Dios puede alcanzarte. En los comentarios, escribe una pregunta que te ayude a reflexionar. ¿Qué te está pidiendo Dios que dejes de huir? Comparte esa pregunta, porque tu reflexión puede inspirar a alguien más. Y no olvides compartir este video con alguien que necesita escuchar esta verdad. Quizás hay un Jonás en tu vida que está huyendo, y este mensaje puede ser la voz de Dios para ellos. Por último, suscríbete al canal, porque aquí seguiremos explorando cómo Dios silencia nuestra ansiedad. Gracias por ser parte de esta misión de fe. Hermano, hermana, la ansiedad quiere que sigas corriendo, pero la historia de Jonás nos muestra que la voz de Dios es más poderosa que cualquier huida. Cuando te rindes a Él, tu ansiedad comienza a desvanecerse y su paz toma su lugar. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre enfrentó la ansiedad de la traición y cómo la voz de Dios lo restauró. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. No hay lugar donde la voz de Dios no pueda encontrarte, y su amor siempre te traerá de vuelta. 7. José y la voz que lo restauró tras la traición. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Jonás, al intentar huir de la voluntad de Dios, fue alcanzado por la voz divina que lo encontró en las profundidades y lo restauró con misericordia. Esa voz le dio a Jonás una segunda oportunidad, mostrándonos que no hay lugar donde Dios no pueda traernos de vuelta.
Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad no surge de nuestra propia huida, sino del dolor causado por otros, por una traición que hiere tan profundamente que parece imposible sanar? Hoy, quiero llevarte a la vida de un hombre que enfrentó el rechazo, la traición y años de sufrimiento, pero cuya fe en la voz de Dios lo llevó de la prisión a la restauración. Su nombre es José, y su historia, encontrada en Génesis 45, 4, 8, es un testimonio poderoso de cómo la voz de Dios puede silenciar la ansiedad causada por las heridas del pasado. Imagina a José, un joven lleno de sueños, amado por su padre, pero odiado por sus hermanos. A los 17 años, sus propios hermanos lo traicionan, lo venden como esclavo y lo arrancan de todo lo que conoce. Es llevado a Egipto, donde enfrenta años de esclavitud, falsas acusaciones y prisión. ¿Te imaginas el peso de esa ansiedad? El dolor de ser rechazado por los que más deberían amarte, la incertidumbre de un futuro robado, el temor de que Dios te haya olvidado. Quizás has sentido algo así. Tal vez alguien en quien confiabas te traicionó, un amigo que te dio la espalda, un familiar que te hirió o una promesa rota que aún te duele. La ansiedad que viene de la traición es como una herida que no cierra, que te hace preguntarte, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás en esto? Pero la historia de José no termina en la prisión. En Génesis 45, años después, José se encuentra frente a sus hermanos, ahora como gobernante de Egipto. Ellos no lo reconocen, pero él sí. Este es el momento en que podría buscar venganza, dejar que el dolor y la ansiedad de su pasado hablen. Sin embargo, escucha lo que dice en los versículos 4-5. Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo puede José hablar con tanta paz? Porque en algún momento, en la soledad de la esclavitud y la prisión, José escuchó la voz de Dios. Esa voz le mostró que lo que sus hermanos hicieron con maldad, Dios lo usó para un propósito mayor. La voz de Dios transformó su ansiedad en confianza, su dolor en propósito. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que abraces hoy. La voz de Dios silencia la ansiedad de la traición cuando te muestra que Él puede redimir tu dolor para un propósito eterno. José no llegó a esa paz de la noche a la mañana. Hubo noches oscuras, momentos de duda, lágrimas que nadie vio. Pero en esos momentos, la voz de Dios le susurró, no estás olvidado. Yo tengo un plan. Confía en mí. Y José eligió escuchar. En Génesis 50:20, más adelante, él dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Esa es la perspectiva que la voz de Dios te ofrece. La certeza de que Él puede tomar las heridas más profundas y convertirlas en bendiciones. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué traición te ha marcado? ¿Qué herida aún alimenta tu ansiedad, haciéndote sentir que no puedes avanzar? La voz de la traición te dice, no vales, no eres suficiente, nunca sanarás. Pero la voz de Dios te dice, eres mío. Yo estoy obrando en tu historia. Lo que el enemigo quiso para mal, yo lo usaré para bien. José no sanó porque sus hermanos se disculparon o porque su dolor desapareció mágicamente. Sanó porque escuchó la voz de Dios que le dio un nuevo lente para ver su sufrimiento. Y tú, amigo, puedes escuchar esa misma voz hoy. Quiero invitarte a hacer algo valiente. Toma un momento para pensar en esa traición que aún te duele. Llévala a Dios en oración y dile, Señor, esta herida me causa ansiedad, pero confío en que tú puedes redimirla. Pídele que te muestre cómo Él está usando esa experiencia para un propósito mayor, aunque no lo veas claramente ahora. Luego, haz un acto de fe. Perdona, no porque la otra persona lo merezca, sino porque quieres ser libre. Como José, elige escuchar la voz de Dios por encima del eco de tu dolor.
Romanos 8:28 nos promete: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es la voz de Dios, asegurándote que tu historia no ha terminado. Hermano, hermana, la ansiedad de la traición quiere mantenerte encadenado al pasado, pero la historia de José nos muestra que la voz de Dios puede liberarte y darte un nuevo comienzo. No importa cuán profundo sea el dolor, Dios está escribiendo un capítulo de restauración en tu vida. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo una mujer enfrentó la ansiedad de la pérdida y cómo la voz de Dios la guió a un milagro inesperado. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. La voz de Dios puede sanar las heridas de la traición y transformar tu ansiedad en un testimonio de su amor. 8. Noemí y la voz que la guió en la pérdida. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo José, a pesar de la traición de sus hermanos, escuchó la voz de Dios que transformó su dolor en propósito, silenciando la ansiedad de su pasado con la promesa de un plan mayor. Esa voz le dio a José la fuerza para perdonar y avanzar, mostrándonos que Dios puede redimir incluso las heridas más profundas. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad no viene de una traición, sino de una pérdida tan grande que sientes que has perdido tu identidad, tu esperanza y hasta tu conexión con Dios? Hoy quiero llevarte a la vida de una mujer que enfrentó una devastación abrumadora, pero cuya fe en la voz de Dios la guió desde la amargura hasta un milagro inesperado. Su nombre es Noemí, y su historia, encontrada en Ruth 1:16-21 y 4:13-17, es un testimonio de cómo la voz de Dios puede traer consuelo y restauración en medio de la pérdida. Imagina a Noemí, una mujer que lo tenía todo: un esposo, 2 hijos, una vida estable en Belén. Pero una hambruna la obliga a dejar su hogar y mudarse a Moab, una tierra extraña. Allí, la tragedia golpea sin piedad. Su esposo muere, y años después, sus 2 hijos también. Noemí queda sola, sin familia, sin seguridad, sin futuro. En Ruth 1:20 ella dice: no me llaméis Noemí, que significa agradable, sino llamadme Mara, que significa amarga, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. ¿Te has sentido así alguna vez? Quizás has perdido algo o a alguien que era el centro de tu mundo, un ser querido, un trabajo, un sueño o incluso tu salud. La ansiedad que acompaña la pérdida es como un vacío que te consume, haciéndote sentir que Dios está lejos, que tu vida ya no tiene sentido. Noemí regresa a Belén derrotada, con el corazón lleno de amargura y ansiedad por un futuro incierto. Pero hay algo que Noemí no ve. Dios está obrando incluso en su dolor. Ruth, su nuera, decide quedarse con ella, diciendo en Ruth 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Esa lealtad de Ruth no es casualidad, es la voz de Dios susurrando a Noemí que no está sola, que su historia no ha terminado. Más adelante, en Ruth 4:13-17, vemos el milagro. Ruth se casa con Boaz y tienen un hijo, Obed, que trae alegría a Noemí y se convierte en el abuelo del rey David, parte del linaje de Jesús. Noemí, que pensó que lo había perdido todo, encuentra restauración porque escuchó, aunque fuera débilmente al principio, la voz de Dios que la guiaba a través de su pérdida. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que guardes en tu corazón hoy. La voz de Dios silencia la ansiedad de la pérdida cuando te muestra que Él está tejiendo un propósito, incluso en tus momentos más oscuros. Noemí no podía ver el plan de Dios cuando estaba en Moab, llorando la muerte de su familia. Pero Dios nunca la abandonó. Su voz estaba presente en la lealtad de Ruth, en las puertas que se abrieron en Belén, en el niño que restauró su alegría. Y esa misma voz está hablando en tu vida,
Aunque ahora sientas que estás en tu propio Moab, perdido en la amargura, Dios te dice, no te he olvidado. Tu pérdida no es el final. Confía en mí. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué pérdida te está causando ansiedad? ¿Qué parte de tu historia te hace sentir como Noemí, queriendo cambiar tu nombre a amargura? La ansiedad quiere que creas que tu vida se ha detenido, que no hay esperanza. Pero la voz de Dios te susurra, levántate, regresa a Belén, porque estoy obrando. Noemí no sanó porque recuperó a su esposo o a sus hijos, sino porque permitió que la voz de Dios, a través de las circunstancias y las personas a su alrededor, le mostrara un nuevo comienzo. Y tú, amigo, tienes la misma oportunidad. Dios está colocando roots en tu camino, personas, momentos, promesas, que son señales de su amor y su plan. Quiero invitarte a hacer algo hoy. Toma un momento para reflexionar sobre tu pérdida. Escribe o piensa en lo que has perdido y cómo te hace sentir. Luego, pídele a Dios que te muestre su voz en medio de ese dolor. Pregúntale, Señor, ¿dónde estás obrando? ¿Qué root has puesto en mi vida? Luego da un paso de fe. Agradece a Dios por lo que aún no ves, confiando en que, como con Noemí, Él está tejiendo un milagro. Hebreos 11:1 nos recuerda, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la voz de Dios, dándote esperanza en medio de la pérdida. Y mientras reflexionas, quiero pedirte algo especial. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Es una forma de decir, creo que Dios puede restaurarme. En los comentarios, comparte una palabra que describa lo que sientes después de esta enseñanza, quizás esperanza, dolor o fe. Tu comentario puede animar a alguien que está luchando con su propia pérdida. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos escuchando la voz de Dios juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hermano, hermana, la ansiedad de la pérdida quiere hacerte creer que tu historia ha terminado, pero la historia de Noemí nos muestra que la voz de Dios siempre tiene un capítulo de restauración preparado. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un hombre enfrentó la ansiedad de la duda y cómo la voz de Dios lo llevó a una fe renovada. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. No importa cuán grande sea tu pérdida, la voz de Dios te está guiando hacia un nuevo comienzo. 9. Tomás y la voz que venció su duda. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Noemí, en medio de la devastadora pérdida de su familia, escuchó la voz de Dios a través de la lealtad de Ruth y las bendiciones inesperadas que le devolvieron la esperanza. Esa voz transformó su amargura en un testimonio de restauración, recordándonos que Dios está obrando incluso en nuestros momentos más oscuros. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad no surge de una pérdida tangible, sino de una duda interna que te hace cuestionar si Dios está realmente presente, si sus promesas son ciertas? Hoy, quiero llevarte a la vida de un hombre cuya duda lo llevó al borde de la desesperación, pero cuyo encuentro con la voz de Dios lo llevó a una fe renovada. Su nombre es Tomás, y su historia, encontrada en Juan 20, 24, 29, es un testimonio poderoso de cómo la voz de Dios puede silenciar la ansiedad de la duda. Imagina a Tomás, uno de los 12 discípulos de Jesús, un hombre que había caminado con el Maestro, que había visto milagros y oído sus enseñanzas. Pero cuando Jesús es crucificado, el mundo de Tomás se derrumba. Sus esperanzas, sus sueños de un Mesías victorioso, parecen desvanecerse en la cruz. Y cuando los otros discípulos le dicen que Jesús ha resucitado, Tomás no puede creerlo. En Juan 20, 25 dice, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Te has sentido como Tomás?
Quizás no dudas de la existencia de Dios, pero hay momentos en que la ansiedad te hace preguntarte, ¿está Dios realmente aquí? ¿Me escucha? ¿Son sus promesas para mí? La duda es como una sombra que alimenta la ansiedad, haciéndote sentir que estás solo en tu lucha. Tomás no está presente cuando Jesús aparece por primera vez a los discípulos, y su ausencia los sume en una tormenta de incertidumbre. Pero fíjate en lo que hace Jesús. No abandona a Tomás en su duda. 8 días después, en Juan 20, 26, 27, Jesús aparece de nuevo y se dirige directamente a él. Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¡Qué momento! La voz de Jesús no reprende a Tomás, no lo juzga. En cambio, lo invita a tocar, a ver, a creer. Y en ese instante, la ansiedad de la duda se desvanece. Tomás responde en el versículo 28, Señor mío y Dios mío. La voz de Dios, encarnada en Jesús, transforma su corazón, llevándolo de la incredulidad a una adoración profunda. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que grabes en tu corazón hoy. La voz de Dios silencia la ansiedad de la duda cuando te encuentra en tu incredulidad y te invita a confiar en su presencia. Tomás no necesitaba todas las respuestas, necesitaba a Jesús. Y tú, amigo, no necesitas entender cada detalle de tu situación. Solo necesitas escuchar la voz de Dios que dice, paz a ti, estoy aquí. La duda de Tomás no lo descalificó. Lo llevó a un encuentro personal con el resucitado. Y tus dudas, por más grandes que sean, no te alejan de Dios. Al contrario, son una oportunidad para que la voz de Dios se revele de una manera nueva y poderosa en tu vida. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué dudas están alimentando tu ansiedad? ¿Es la duda de si Dios te perdonará por algo que hiciste? ¿La duda de si Él tiene un plan para tu futuro? ¿O tal vez la duda de si realmente te ama? La ansiedad quiere que esas preguntas te paralicen, que te hagan sentir indigno de acercarte a Dios. Pero la voz de Jesús, como le habló a Tomás, te dice, no seas incrédulo, sino creyente. Jesús no te pide que tengas una fe perfecta, te pide que lo busques, que extiendas tu mano hacia Él, incluso con tus preguntas. En Hebreos 11:6 leemos, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esa es la voz de Dios, asegurándote que Él recompensa a los que, como Tomás, se atreven a buscarlo en medio de la duda. Quiero invitarte a hacer algo hoy. Toma un momento para ser honesto con Dios sobre tus dudas. Escribe o di en oración, Señor, a veces dudo. No entiendo por qué pasan ciertas cosas. Ayúdame a creer. Luego, recuerda un momento en que Dios se mostró fiel en tu vida, un momento en que sentiste su presencia. Aférrate a esa memoria como un ancla y pídele a Jesús que, como a Tomás, te deje tocar su amor, aunque sea a través de una paz que no puedes explicar. La voz de Dios está más cerca de lo que piensas, y Él no te rechazará por tus preguntas. Y mientras reflexionas, quiero pedirte algo especial. Si esta palabra está tocando tu corazón, dale me gusta a este video. Es una forma de decir, creo que Dios puede vencer mis dudas. En los comentarios, comparte una palabra que describa lo que sientes después de esta enseñanza. Quizás fe, paz o lucha. Tu comentario puede animar a alguien que está batallando con sus propias dudas. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos escuchando la voz de Dios juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hermano, hermana, la ansiedad de la duda quiere hacerte creer que estás demasiado lejos de Dios, pero la historia de Tomás nos muestra que la voz de Dios te encuentra justo donde estás y te lleva a una fe más profunda. En nuestro próximo tema exploraremos cómo un hombre enfrentó la ansiedad de la espera y cómo la voz de Dios lo sostuvo hasta el cumplimiento de una promesa.
Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tus dudas no son un obstáculo para Dios, son una puerta para que su voz te revele su amor. 10. Abraham y la voz que lo sostuvo en la espera. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Tomás, atrapado en la ansiedad de la duda, escuchó la voz de Jesús que lo invitó a tocar sus heridas y creer, transformando su incredulidad en una fe profunda. Esa voz le mostró a Tomás que Dios no lo rechaza por sus preguntas, sino que lo encuentra en su lucha para darle paz. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad no viene de la duda, sino de una espera que parece interminable, de una promesa que no llega, haciéndote temer que Dios se ha olvidado de ti? Hoy, quiero llevarte a la vida de un hombre que esperó décadas por una promesa divina, enfrentando la ansiedad de la demora, pero cuya confianza en la voz de Dios lo sostuvo hasta ver un milagro que cambió la historia. Su nombre es Abraham, y su historia, encontrada en Génesis 15:1-6 y 21:1-5, contiene una clave poderosa que puede desbloquear una bendición en tu vida. Imagina a Abraham, antes llamado Abram, un hombre al que Dios llama a dejar su tierra y su familia para ir a un lugar desconocido. En Génesis 12, Dios le promete que será padre de una gran nación, pero hay un problema. Abraham y su esposa Sara no tienen hijos y ambos son ya mayores. Los años pasan, décadas de hecho, y la promesa no se cumple. Génesis 15:2-3 nos muestra la ansiedad de Abraham. Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? ¿Te has sentido así? Quizás estás esperando algo que Dios puso en tu corazón, un sueño, una sanación, una reconciliación o una puerta que aún no se abre. La ansiedad de la espera es como un peso que crece con cada día, susurrándote. Tal vez Dios no lo hará. Tal vez te equivocaste, tal vez es demasiado tarde. Pero fíjate en la respuesta de Dios en Génesis 15:4-5. He aquí, la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará sino uno que saldrá de tus entrañas te heredará. Y le sacó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. La voz de Dios no solo reafirma la promesa, sino que invita a Abraham a mirar más allá de su realidad, a las estrellas, a un futuro que solo Dios puede ver. Y el versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Años después, en Génesis 21:1-2 leemos, y Jehová visitó a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo. Isaac, el hijo de la promesa, nace cuando Abraham tiene 100 años. La voz de Dios sostuvo a Abraham en la espera y su fe lo llevó a una bendición que aún resuena hoy. Hermano, hermana, esta es la clave que puede desbloquear una bendición en tu vida. La voz de Dios silencia la ansiedad de la espera cuando eliges creer en su promesa, incluso cuando no ves el cumplimiento. Abraham no tuvo un hijo de inmediato. Hubo momentos de duda, errores y hasta intentos de ayudar a Dios, como cuando Sara le dio a Agar. Pero la voz de Dios nunca dejó de hablar. Cada vez que Abraham levantaba los ojos a las estrellas, recordaba la promesa. Y esa fe, esa confianza en la voz de Dios fue lo que lo sostuvo. Tú, amigo, estás en tu propia espera, pero la voz de Dios te dice, mira las estrellas. Lo que prometí, lo cumpliré. La ansiedad quiere que te rindas, pero Dios te invita a perseverar, porque tu bendición está en camino. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué promesa estás esperando? ¿Qué sueño o palabra de Dios parece estar tomando demasiado tiempo? La ansiedad de la espera puede hacerte sentir que estás estancado, que Dios ha pasado por alto tu oración. Pero la historia de Abraham nos enseña que la voz de Dios es fiel y su tiempo es perfecto. En Gálatas 6:9 leemos,
No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa es la voz de Dios, animándote a no rendirte. La clave para tu bendición está en seguir escuchando, en seguir creyendo, en seguir confiando, incluso cuando el reloj parece detenerse. Quiero invitarte a hacer algo poderoso hoy, algo que puede abrir las puertas a la bendición que Dios tiene para ti. Toma un momento para escribir o declarar la promesa que estás esperando. Di: Señor, creo en tu palabra. Aunque no lo vea ahora, confío en que cumplirás lo que prometiste. Luego, como Abraham, haz un acto de fe. Agradece a Dios por la bendición que aún no ves. Cada noche, mira al cielo, literal o figurativamente, y recuerda las estrellas de la promesa de Dios. Esa fe es la clave que desbloquea la paz que silencia tu ansiedad, porque te conecta con la voz de Dios que nunca falla. Y mientras reflexionas, quiero pedirte algo especial. Si esta palabra está avivando tu fe, dale me gusta a este video. Es una forma de declarar: creo en las promesas de Dios. En los comentarios, comparte una palabra que describa lo que sientes después de esta enseñanza. Quizás espera, fe o promesa. Tu comentario puede inspirar a alguien que está a punto de rendirse. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos aferrándonos a la voz de Dios juntos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hermano, hermana, la ansiedad de la espera quiere hacerte creer que Dios se ha olvidado. Pero la historia de Abraham nos muestra que la voz de Dios es fiel y su promesa siempre llega. En nuestro próximo tema, exploraremos cómo un pueblo entero enfrentó la ansiedad de la opresión y cómo la voz de Dios los llevó a la libertad. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. Tu espera no es en vano, porque la voz de Dios está guiándote hacia una bendición que superará tus expectativas. 11. Moisés y la voz que lo libró de la opresión. Querido hermano, querida hermana, en nuestro último tema vimos cómo Abraham, enfrentando la ansiedad de una espera interminable, escuchó la voz de Dios que lo invitó a mirar las estrellas y confiar en su promesa, sosteniéndolo hasta que vio el cumplimiento con el nacimiento de Isaac. Esa voz le dio a Abraham la fe para perseverar, recordándonos que Dios nunca falla en sus promesas, incluso cuando el tiempo parece jugar en nuestra contra. Pero, ¿qué sucede cuando la ansiedad no viene de la espera, sino de una opresión tan pesada que sientes que tu espíritu está encadenado, incapaz de respirar libremente? Hoy quiero llevarte a la vida de un hombre que lideró a un pueblo entero bajo el yugo de la esclavitud y cuya confianza en la voz de Dios lo llevó a la libertad, no solo para él, sino para todos los que lo siguieron. Su nombre es Moisés, y su historia, encontrada en Éxodo 3, 7, 10 y 14, 13, 14, es un testimonio poderoso de cómo la voz de Dios puede silenciar la ansiedad de la opresión. Imagina al pueblo de Israel en Egipto, esclavizado durante 400 años. Sus días están llenos de trabajo forzado, sus cuerpos agotados, sus esperanzas aplastadas bajo el látigo de los capataces. Moisés, criado como príncipe pero ahora un fugitivo en el desierto, lleva sus propias cadenas, el peso de su pasado, el miedo al fracaso y la ansiedad de no saber si puede cumplir con el llamado que Dios le ha dado. En Éxodo 3, 7, 8, Dios habla a Moisés desde una zarza ardiente. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos. ¿Te imaginas el impacto de esas palabras? La voz de Dios no solo reconoce el sufrimiento, sino que promete liberación. Pero la ansiedad persiste, porque el faraón es poderoso, el pueblo está débil y Moisés se siente inadecuado. Quizás tú también estás enfrentando una opresión en tu vida. No es necesariamente un faraón,
pero sí una fuerza que te mantiene atrapado, una adicción que no puedes romper, una relación tóxica que te drena, una carga financiera que te sofoca o una lucha emocional que te hace sentir esclavizado. La ansiedad de la opresión es como un capataz que te dice: nunca serás libre, esto es todo lo que tendrás. Pero la voz de Dios, como habló a Moisés, te dice: he visto tu aflicción, he oído tu clamor y he descendido para librarte. En Éxodo 14, 13, 14, cuando los israelitas están atrapados entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo, Moisés declara: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Y Dios abre el mar, guiando a su pueblo a la libertad. Hermano, hermana, esta es la verdad que quiero que grabes en tu corazón hoy. La voz de Dios silencia la ansiedad de la opresión cuando te asegura que Él pelea tus batallas y te guía a la libertad. Moisés no liberó a Israel con su propia fuerza. Fue la voz de Dios, manifestada en milagros, la que rompió las cadenas. Y esa misma voz está hablando en tu vida. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas escuchar y obedecer, como Moisés, cuando Dios te dice: yo estaré contigo. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Esa es la voz que desarma la opresión, que silencia la ansiedad, que te recuerda que no estás luchando solo. Piensa en tu vida por un momento. ¿Qué opresión está alimentando tu ansiedad? ¿Qué faraón te hace sentir que no hay salida? La ansiedad quiere que creas que estás destinado a vivir encadenado, pero la voz de Dios te llama a la libertad. Moisés dudó, el pueblo murmuró, pero Dios cumplió su palabra. Y Él hará lo mismo por ti. No importa cuán fuerte parezca el enemigo, la voz de Dios es más poderosa. En Éxodo 14:14, la promesa es clara: Jehová peleará por vosotros. Tu parte es estar firme, escuchar su voz y dar un paso de fe, confiando en que Él abrirá un camino donde no lo ves. Quiero invitarte a hacer algo hoy. Identifica esa opresión que te está robando la paz. Escríbela o nómbrala en oración y dile a Dios: Señor, esta carga es demasiado para mí, pero confío en que tú pelearás por mí. Luego, como los israelitas, declara con fe: veré la salvación de Jehová. Cada vez que la ansiedad intente regresar, recuerda la voz de Dios que le habló a Moisés: he descendido para librarlos. Esa libertad no es solo una esperanza, es una certeza cuando escuchas la voz de Dios. Tu mar rojo se abrirá y la opresión que hoy enfrentas será un testimonio de la fidelidad de Dios. Y mientras reflexionas, quiero pedirte algo especial. Si esta palabra está fortaleciendo tu fe, dale me gusta a este video. Es una forma de decir: creo que Dios me librará. En los comentarios, comparte una palabra que describa lo que sientes después de esta enseñanza. Quizás libertad, fe o lucha. Tu comentario puede animar a alguien que está enfrentando su propia opresión. Y suscríbete al canal, porque aquí seguiremos proclamando la voz de Dios que nos libera. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hermano, hermana, la ansiedad de la opresión quiere mantenerte encadenado, pero la historia de Moisés nos muestra que la voz de Dios es tu liberación. En nuestro próximo tema, cerraremos este estudio con una reflexión final sobre cómo todas estas verdades se unen para transformar tu vida. Pero por ahora, aférrate a esta verdad. No importa cuán fuerte sea el faraón que enfrentas, la voz de Dios peleará por ti y te llevará a la libertad. Querido hermano, querida hermana, qué privilegio estar aquí contigo al cerrar este poderoso estudio bíblico. Si has llegado hasta este momento,
Déjame felicitarte de corazón. No todos perseveran hasta el final de un mensaje como este, pero tú lo hiciste. Has demostrado un hambre espiritual, una sed de escuchar la voz de Dios que silencia la ansiedad que intenta consumirte. Eres parte de un grupo especial, de aquellos que no se conforman con las respuestas del mundo, sino que buscan la verdad eterna en la palabra de Dios. Hoy, el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón y quiero que sientas el orgullo de haber abierto tu alma a esta revelación divina. A lo largo de este video, hemos viajado por las Escrituras, desde el susurro que encontró a Elías en su cueva, hasta la voz que libró a Moisés y a Israel de la opresión. Hemos visto cómo Habacuc confió en Dios en la incertidumbre, cómo Ana derramó su angustia en oración, cómo Pedro fue sostenido en la tormenta y cómo David enfrentó a su gigante con fe. Jonás fue alcanzado en su huida, José sanó de la traición, Noemí encontró restauración tras la pérdida, Tomás venció su duda y Abraham perseveró en la espera. Cada historia nos ha mostrado una verdad inquebrantable. La voz de Dios es más poderosa que cualquier ansiedad, más fuerte que cualquier tormenta, más fiel que cualquier promesa humana. Y hoy esa voz te está hablando a ti, susurrándote: no temas, porque yo estoy contigo. Piensa en lo que has aprendido en estos minutos. Cada enseñanza ha sido como una piedra preciosa colocada en el tesoro de tu fe. La ansiedad que quizás entró contigo al inicio de este video ya no tiene el mismo poder. ¿Por qué? Porque has escuchado la voz de Dios a través de su palabra y esa voz está obrando en tu interior, trayendo paz, propósito y una esperanza que el mundo no puede dar. Pero este no es el final, amigo. Este es apenas el comienzo de un caminar más profundo con Dios. La pregunta ahora es: ¿qué harás con esta verdad? ¿Dejarás que esta semilla crezca en tu corazón o permitirás que las distracciones del mundo la apaguen? La voz de Dios te está llamando a actuar, a comprometerte, a ser un canal de su amor para otros. Quiero invitarte a hacer algo poderoso como señal de tu compromiso con esta palabra. En los comentarios escribe esta frase: la voz de Dios es mi paz. Hazlo ahora, porque ese acto es una declaración ante el cielo y la tierra de que has elegido escuchar a Dios por encima de tu ansiedad. Al escribirlo, estás diciendo: soy parte de los que han llegado hasta el final, de los que creen que Dios puede transformar mi vida. Y no te detengas ahí. Dale me gusta a este video, porque cada me gusta es una luz que ayuda a que este mensaje llegue a alguien más que está luchando, alguien que necesita desesperadamente escuchar la voz de Dios. Comparte este video con un amigo, un familiar o en tus redes. Imagina el impacto. Tu simple acción podría ser la chispa que encienda la fe de alguien que está a punto de rendirse. Y aquí va algo importante. Si aún no te has suscrito a este canal, hoy es el día para hacerlo. Sé que todos aquí deseamos un cambio profundo, no solo en nuestras vidas, sino en las de aquellos que amamos. Este canal es más que videos. Es un refugio espiritual, un lugar donde la voz de Dios seguirá hablándote semana tras semana para mantener viva tu llama de fe. No dejes que este momento pase. Suscribirte es como plantar una semilla en suelo fértil, una decisión que dará fruto en tu caminar con Dios. Para muchos hermanos, especialmente aquellos que no tienen una iglesia cerca, este contenido es su conexión con la palabra. Al suscribirte, te unes a una comunidad que lleva la luz de Cristo a los corazones necesitados. ¿No es eso algo hermoso? Felicidades por elegir ser parte de esta misión. Y aquí va una sorpresa. En la descripción de este video y en el comentario fijado, encontrarás un enlace a un presente especial que hemos preparado para ti. Es un recurso que te ayudará a seguir escuchando la voz de Dios en tu vida diaria. Haz clic en él, descárgalo y úsalo como una herramienta
para fortalecer tu fe. Este regalo es nuestra manera de decirte gracias por confiar en este ministerio. No te lo pierdas, porque está diseñado para bendecir tu camino espiritual. Antes de despedirnos, quiero animarte a seguir viendo más videos de este canal. Cada estudio es una oportunidad para que la voz de Dios haga su obra en ti, para que tu fe crezca, para que tu ansiedad sea reemplazada por la paz que solo Él puede dar. No dejes que esta chispa se apague. Como dice Filipenses 4:7, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es tuya, y este canal es un lugar donde puedes seguir encontrándola. Ahora te pido algo muy especial. Cuando este video termine, no pauses, no cambies de pantalla. Quédate unos minutos en silencio, dejando que la música que hemos preparado con tanto cuidado llene tu corazón. Este es un momento sagrado, un espacio para que te conectes con el Señor sin interrupciones. Cierra los ojos, respira profundo y dedica unas palabras de alabanza y agradecimiento a Dios por lo que has recibido hoy. La música está diseñada para prolongar este encuentro, para que sientas la presencia de Dios envolviéndote como un abrazo. No subestimes este momento, porque en la calma, la voz de Dios habla con más claridad. Permite que esta paz se grabe en tu alma. Querido amigo, has llegado al final de este video y eso te hace especial. Eres un guerrero de la fe, alguien que ha elegido escuchar la voz de Dios por encima del ruido de la ansiedad. La frase, "La voz de Dios es mi paz", es tu bandera hoy. Llévala con orgullo, compártela en los comentarios y deja que el mundo sepa que has encontrado un tesoro eterno. Comparte este video, suscríbete y sigue buscando a Dios con todo tu corazón. Que la voz de Dios siga silenciando tu ansiedad, guiándote a una vida de paz y propósito. Paz en Cristo y hasta la próxima.